Dios les bendiga, queridos hermanos, queridos amigos que van a poder disfrutar de este lindo video. La verdad que me animé a poder hacer este video porque ayer escuché un comentario sobre el presidente de este país basado a que declaró como Día Nacional hoy 15 de marzo del 2020. También por lo que ha estado sucediendo, no en este país, sino que en todo el mundo sobre el coronavirus, ya que pues a la gente pues la ha llenado de mucho temor. Pero gracias a Dios, porque es muy importante tener un día nacional de la oración, de una herramienta o de una arma poderosa que Dios nos ha dejado, que es la oración. Así que decidí compartirles este pequeño sermón o prédica o video, como usted le guste llamar, ya que lo he predicado en dos diferentes lugares, pero hoy quiero que sea de bendición para tu vida también. Y quiero que leamos Hechos capítulo 17, verso 11, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén. He titulado este bosquejo bajo Siguiendo el Código Divino, bajo el tema la necesidad de poder escudriñar la palabra, o sea, la necesidad de escudriñar la palabra. Ese es el tema. En una historia, un niño le pregunta a su papá de qué tamaño es Dios. Mirando al cielo, ve un avión y el papá le pregunta a su hijo de qué tamaño veía aquel avión. Entonces el niño le responde y le dice: pues papá, es muy pequeño, casi ni se alcanza a ver. Poco después su papá lo lleva a un aeropuerto y estando cerca de un avión, el papá nuevamente le pregunta a su hijo y le dice: ¿ahora de qué tamaño es el avión, hijo? Y pues el niño asombrosamente o con asombro le responde y le dice: pues papá, es muy enorme. Y ahora es donde el papá ya le responde a la pregunta que le había hecho el niño y le dice: así es Dios, hijo. El tamaño de Dios va a depender de la distancia en que tú estés de Él. Así que entre más cerca nosotros podamos estar de Dios, pues lo vamos a ver de tal manera, más grande, manifestado en nuestras vidas, ver su gloria manifestada en nuestras vidas. Así es, amén, aleluya. Y quiero compartirles esto, que la palabra escudriñar viene del lenguaje griego anacrino, que tiene muchos significados en nuestro lenguaje en el que hablamos, el castellano, ¿no? Y sus significados son como investigar, determinar, preguntar, investigar, discernir, examinar, juzgar y escudriñar. Esos son los significados de la palabra anacrino del idioma griego, ¿no? Entonces la gran pregunta para poder desarrollar este tema es: ¿por qué y para quién es necesario? Déjame decirte que es necesario para toda la humanidad. Básicamente podemos tener muchas respuestas para este tipo de preguntas, pero quiero mencionarles nada más tres, que es necesario para toda la humanidad, porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por toda la humanidad, tanto por ti como por mí. Así que, como dice Juan capítulo 3, verso 16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que no hay excepción, no importa lo que tú hayas hecho, no hay excepción alguna. Tú puedes venir a Él porque necesitamos de Él y podemos escudriñar la palabra. Es necesario para toda la humanidad, porque actualmente también el mundo se ha llenado más de pecado y ha abierto las puertas más al pecado, y por esa condición estamos más lejos, o el mundo o la humanidad está más lejos de Dios. Y al escudriñar la palabra, lo que vamos a hacer es poder cerrarle la puerta al enemigo, poder cerrarle la puerta al pecado, y así poder estar más cerca de nuestro Dios. Como hemos visto, ¿no? Dios, habiendo hablado de muchas maneras y sigue hablando al pueblo por medio de enfermedades como el coronavirus, las guerras y muchas formas más que Dios nos ha hablado, pero muchas veces, como estamos alejados de Dios, pues se nos hace más fácil escuchar la voz del mundo, la voz del pecado,
y ya se nos hace muy complicado poder escuchar la voz de Dios cuando es Dios hablando en nuestras vidas para que pueda haber un cambio, pues la gente ya no atiende a ese llamado y es cuando más deberíamos de atender ese llamado para poder hacer mejores, ¿no? Y estar más cerca de Dios. Así que también tenemos un ejemplo del pueblo de Israel donde estaba en una circunferencia, o sea, en un círculo donde estaba girando al mismo lado, pedían perdón, se reconciliaban con Dios, buscaban de Dios y luego ellos caían en pecado. Volvían de nuevo al pecado, luego se arrepentían, buscaban de Dios, establecían una relación íntima con Dios y luego caían en el pecado. Y esa era una rutina, un círculo en el cual estaban. Y realmente por eso necesitamos escudriñar la palabra de Dios, para que ella nos ayude, a poder entender la palabra. Es necesario también escudriñar la palabra, porque cuando escudriñamos la palabra, ella nos hace efecto y va a trabajar en todas las áreas de nuestras vidas, como dice Primera de Timoteo capítulo 3 verso 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Básicamente la palabra de Dios es como un espejo que nos ayuda a poder vernos nuestro estado actual en cual estamos viviendo. Si estamos viviendo en pecado, pues la palabra de Dios nos va a ayudar para poder vernos realmente en qué etapa estamos viviendo. Así que es necesario que nosotros podamos escuchar o escudriñar la palabra de Dios para poder vernos. ¿Y sabe cuál es lo hermoso? Que después de que nosotros nos miramos al escudriñar la palabra, sucede algo muy importante. Ya ahí es como dar un paso, ¿no? Que hemos leído, escudriñado la palabra, entonces la palabra nos redarguye por medio del Espíritu Santo y hay un cambio cuando nosotros confesamos nuestros pecados a Dios por medio de Jesucristo. Él nos perdona. Y luego algo importante también, hermoso, como lo dice el verso 17 del mismo capítulo, ¿no? Dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué lindo, ¿no? Después de que nos perdona, después que nos limpia de toda nuestra vida que hemos llevado, Él nos perfecciona. Y la palabra perfeccionar en el idioma original es como madurez, o sea, nos lleva a la madurez espiritual, nos ayuda a poder sostenernos básicamente en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, déjeme decirte esto, que es Jesús mismo, como dice Juan capítulo 1. Si nosotros vamos a ese evangelio de San Juan, vamos a poder ver que Jesús mismo es el verbo era con Dios, se está hablando de Jesús mismo, que Él es la palabra de Dios. Así que es necesario para eso, para que pueda trabajar en nuestras vidas. Aleluya. También cuando nosotros escudriñamos la palabra, nos hace verdaderamente libres de todo, nos hace verdaderamente libres de pecado. Nos hace dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, ¿quién es la verdad? Jesucristo. Vamos a conocer a Jesús mismo por medio de esta linda escritura, por medio de esta linda palabra. Y eso lo dice Juan, el Evangelio Juan, capítulo 8, verso 32. ¿Sabes qué? También es necesario para todo cristiano, para ti, querido cristiano, que pues estás convertido, que ya crees en Dios, visitas o te congregas en una congregación, en un templo, también es necesario para nuestras vidas. Solo porque seamos cristianos, porque hemos confesado que Cristo es nuestro Salvador, no es lo suficiente. No es que sea por la salvación venga por obras, no, sino que nosotros constantemente, como decía Pablo, tenemos que estar trabajando en ello, prepararnos, mantenernos preparados en santidad para poder estar siempre listos porque no sabemos el día ni la hora cuando Cristo venga. Así que es necesario para todo cristiano, porque ¿sabes qué sucede? Porque cuando nosotros como cristianos, cuando la congregación se mantiene, o el cristiano se mantiene escudriñando la palabra, constantes leyendo la palabra, vamos a estar firmes y así no vamos a ser engañados por falsos maestros que encubiertamente entran. O sea, que falsos maestros encubiertamente introducen herejías. Eso lo dice segunda de Pedro,
capítulo 2, verso 1. Es lindo, ¿no? Vamos a leerlo, segunda de Pedro, capítulo 2, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Así es, así que es necesario que nosotros podamos estar firmes escudriñando la palabra, escudriñando la verdad que es Jesús, poder estar firmes en la roca que es Cristo, poder estar firmes en Jesús mismo y no ser engañados por muchos falsos maestros que hoy en día están introduciendo encubiertamente herejías, y a veces si no escudriñamos la palabra vamos a ser engañados fácilmente, como muchas personas hoy en día lo están, por no escudriñar la palabra, por dejarse llevar simplemente porque el predicador lo dijo, ellos ya lo creen y punto. Y es necesario darnos cuenta por nosotros mismos realmente de lo que dice la Escritura. Así no vamos a ser engañados y así nos va a ayudar a poder estar preparados, a estar parados en la roca y no ser movidos por las dificultades que vienen a nuestras vidas y las acechanzas del enemigo, de las maquinaciones que el enemigo mete. En la carta de Segunda de Tesalonicenses me doy cuenta de que cuando Pablo nada más tuvo la oportunidad de predicarles un cierto tiempo, y pues estaba preocupado porque habían personas que estaban persiguiendo a los cristianos. Es más, Pablo huyó de ahí por la misma situación, porque lo habían perseguido, lo estaban persiguiendo a él y él había huido de ellos. Y pues tenía ese temor de que el grupo, la congregación de Tesalónica que tenía ahí, pues fallaran, dudaran, la fe se les bajara y no siguieran creyendo en lo que Pablo les había enseñado, y por ese motivo pues les escribe una nueva carta y dándoles que Timoteo les había dado pues noticias de que el pueblo de Tesalónica pues estaban siempre trabajando, ¿no? Luchando para poder alcanzar la gracia de nuestro Dios Jesucristo. Amén. Es necesario también para la congregación. Para toda congregación es necesario para que se pueda mantener siempre en avivamiento. Cuando escudriñamos la palabra es necesario porque la iglesia, la congregación se va a poder mantener en avivamiento, en gozo, y también va a estar creciendo numéricamente y espiritualmente. Las personas van a venir. Vemos que la iglesia de los primeros, donde empezó, ¿no? Con los discípulos, básicamente crecía por eso, numéricamente y espiritualmente, porque se mantenían escudriñando la palabra, se mantenían en oración, y así pudo crecer la iglesia que nos da la historia Lucas en el libro de los Hechos. Ellos crecían siempre, así que la iglesia que se mantiene escudriñando la palabra, orando fervientemente, va a crecer espiritualmente y numéricamente. Así que yo les digo, luchemos por mantenernos escudriñando la palabra, porque cuando escudriñamos la palabra también la congregación se va a mantener en santidad, sin mancha y sin arruga. Yo sé que es cansado, es complicado poder más en este país de Estados Unidos, ¿no? Es muy complicado porque la vida se nos pasa trabajando y haciendo las cosas personales de la familia, y pues ya no tenemos mucho tiempo de escudriñar, pero básicamente tenemos que ponernos pilas y tomar un tiempo, ¿no? Para poder meditar en la palabra de Dios, que ella nos hable, que Dios nos hable por medio de la Escritura y sin cansarnos. Aunque estemos cansados muchas veces físicamente, pero que podamos agarrar la palabra de Dios y no dormirnos antes sin leer la palabra de Dios. Muchas veces que llegamos a la casa y pues lo que queremos es dormir, pero yo les digo, luchemos, alcancemos, escudriñemos la palabra, que un día valdrá la pena. Mantengámonos sin mancha y sin arruga, porque valdrá la pena. Un día vamos a poder unirnos, cuando Cristo venga, vamos a poder unirnos con los ángeles y poder cantar: Santo, Santo es Jehová. Esa es la esperanza de todo cristiano. Yo te invito, querido amigo, que no has
no te has convertido a Cristo, que no has conocido de Dios, yo te invito a que puedas recibir y escudriñar la palabra, que ahí vas a encontrar la verdad, para que un día te puedas unir a nosotros y un día todos nosotros podamos unirnos a los ángeles y poder cantarle a ese Dios maravilloso. Santo, santo, santo es Dios de dioses y Rey de reyes. Esa es la esperanza, querido amigo, esa es la esperanza, querido cristiano, de nuestras vidas, poder estar un día en el reino de los cielos. Así que Dios te bendiga y mi nombre es Nehemías. Bendiciones.